Beatriz y Sirio tienen 10 años de matrimonio y tienen un hijo, Jimmy, que tiene 9 años de edad. Ella está aquí hoy exigiendo el divorcio y la custodia absoluta, o que el niño no tenga contacto con el padre. Por algo que está ocurriendo hace básicamente 6 meses. El niño comenzó a demostrar un comportamiento errático donde se masturba continuamente. Y ella lo que ve es que el niño está rechazando al padre más y más y más. ¿Y está mejorando el comportamiento o no mejora? Doctora, no ha mejorado. Él no ha mejorado el comportamiento. Mejoró. O sea, él lo previene con la vigilancia continua, pero no hay un mejoramiento en el comportamiento del niño. No, porque él en mi casa no lo hace, pero cuando sale a la calle, que hacemos eventos, entonces sí lo hace. Ok. Sí mejoró un poco, doctora. Bueno, ahora responde a la demanda. Ok, doctora. Primero, principal, doctora, yo no me quiero divorciar de ella. No me quiero divorciar porque entre nosotros no hay problema, doctora. Y yo sé que muy dentro de su corazón, yo sé que ella no se quiere divorciar de mí. El problema es el niño. El niño, nuestro hijo de 9 años, ¿verdad? Que este problema que está teniendo de masturbación. Doctora, esto empezó hace 5 o 6 meses atrás. Nosotros veíamos la actitud del niño en la casa muy rara. Y le pregunto que por qué va tantas veces al baño. Y él me dice, porque toma mucha agua y le dan ganas de orinar. A mí no, ¿verdad? No me convenció, esa respuesta que me dio no me convenció. Un día de eso yo veo que él va para el baño y yo veo y me le escondo y voy para el baño. Cuando me asomo por la ventana, que lo veo sentado, él masturbándose con los ojos virados, yo, entré en shock. Dios mío, o sea, me quedé sin palabras, no sabía qué hacer en ese momento. Yo, wow, pasan los días, me llaman de la escuela, en la escuela me llaman que lo consiguieron. El señor de seguridad, que va con una niña, entra al salón y ve a mi hijo masturbándose. Cuando las niñas ven a mi hijo masturbándose, se desesperaron, se volvieron locos, o sea, fue el alboroto. O sea, Dios mío, entonces mi hijo también entramos porque lo consiguieron, la broma. Tuvimos que mudarlo de escuela a otra escuela porque ya mi hijo no quería ir por el bochorno que había pasado, que lo habían conseguido. Ok, pero ahora todo lo que me está contando es consistente en la masturbación. ¿Ha causado algún problema grave el niño? Sí, doctora. Sí lo causó, doctora. La última fue que fuimos a una fiesta, a una reunión en la casa de mi hermana, estábamos compartiendo todo en familia, tranquilo, yo estaba afuera compartiendo con mis amigos, mi cuñado, todo eso. De repente escucho una gritadera, un bozorrón allá dentro de la casa, salgo corriendo. Cuando entro al cuarto, veo que mi cuñado cargaba a mi hijo por la oreja, me dice, mira, está pendiente de tu hijo, tú tienes que estar cuidando a tu hijo bien, tienes que estar criándolo bien, mira, lo conseguí con el en la boca de mi sobrina. Dios mío, doctora, o sea, ¿usted se imagina el bochorno? ¿Y qué edad tiene la niñita? 8 años, 8 años tiene, doctora. Doctora, es que no es el bochorno, Dios mío, doctora, él tiene que importarle mi hijo a su hijo. Lo hizo con su prima. Imagínese, lo hizo con su prima. Es un niño. Es un niño. Un niño de 9 años ya comenzando a masturbarse muy seguida, ¿ves? O sea, es algo yo entiendo. No, lo que pasa es que tú crees que eres Hitler y quieres estar encima de él. No puede ser. ¿Quién trae testigos? Testigos. Sí, doctora, trae Yo traje testigo, doctora. Vamos a pasar al testigo de la demandante. No puede ser que tú quieras tener a mi hijo como que si fueras el general. Ok, buenas tardes, ¿su nombre? Doctora, mi nombre es Manuel. ¿Y tú quién eres? El hermano de Beatriz. Tío del niño, de Jimmy. ¿Qué ha venido a declarar? Bueno, doctora, en realidad estoy sorprendido, molesto, porque Sirio lo que hace es cansar al niño. El niño no tiene vida social, no puede jugar, está loco, diciendo las cosas, cállate, las cosas que le dice al niño, que el niño en realidad lo está atormentando psicológicamente. Porque es un niño, como decimos. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué le ha dicho? Estos días yo estaba en casa de mi hermana y estábamos comiendo tal, y viene Sirio y le dice, no, mira, tú sabes que en Singapur le cortan las manos a la gente que la sorprende masturbándose. Y me dice un niño... Un comentario me dijo, te invito a Singapur. Para rematar, Beatriz, vamos a echar un viajecito por Singapur. Y me dice mi sobrino Jimmy se puso a gritar, a llorar, así como que me va a cortar una mano. Me vas a llevar a un lugar donde me van a cortar las manos por un evento que yo no puedo evitar. Claro. Porque el niño definitivamente está haciendo esto porque no lo puede evitar. Claro. Si él lo pudiera controlar, él no lo hacía. Pero no es la manera,
todo. No Lo que pasa es que tú quieres tenerlo así, Ok, no puede momento, ser. no podemos perder el centro aquí. ¿Usted tiene testigos? Sí, doctora. Ok, déjeme hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo, el demandado. ¿El niño vino? Sí, doctora. A poderlo conocer. Nuestros expertos y vamos a ver qué solución le damos al caso. No se vayan. Me persigue a todos lados, no me deja nunca tranquilo. El que los niños se masturben es algo que sabemos que ocurre con bastante frecuencia desde que son pequeñitos. Caso cerrado.